Y nos vamos a fijar en un suceso que nos lleva conmoviendo pues prácticamente 8 años. Fíjense ustedes, la policía va a retomar, y esto lo conocíamos hace unos días, la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, la joven asesinada en enero de 2009, y lo va a hacer en el río Guadalquivir. El juez de instrucción 4 de Sevilla ha ordenado a la policía la inspección de un tramo del río en el que, según un informe remitido al juzgado por el padre de la menor, por Antonio del Castillo, podría haber restos óseos humanos. Dicho documento recoge la investigación que se ha realizado en esa zona con un georradar por un geofísico y un criminólogo. A raíz de esta noticia nos hemos preguntado qué es un georradar exactamente, cómo funciona. ¿Es capaz efectivamente de detectar restos humanos? ¿Cómo se hace funcionar? ¿Y qué tipo de información es la que da? Bueno, se lo vamos a preguntar a Roberto Fabregat, que es geólogo técnico de georradar de la empresa Geozone. Roberto, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué es exactamente un georradar? Bueno, el georradar es un equipo que se usa en geofísica, Mm. el cual consiste en un par de antenas, una que emite constantemente un pulso electromagnético y otra que lo recibe, en la cual, pues, en la pantalla que tiene el dispositivo, pues, se genera un mapa de ecos debido a los impulsos que se reciben o bien del subsuelo o bien de la estructura que se esté explorando en ese momento. ¿Para qué se suele utilizar habitualmente? Bueno, las técnicas, los objetivos más comunes son para la obra civil, Mm. pues para la búsqueda de tuberías enterradas, se puede usar también para el reconocimiento de sitios arqueológicos, para la evaluación de estructuras civiles como muros, túneles, pavimentos. También se usa mucho en aplicaciones geológicas para investigación de cavidades o fracturas, o bueno, Ujú. como he comentado, para la verificación de cimientos o patologías en estructuras. Ujú. Para los que no hemos visto nunca un georradar, ¿qué apariencia tiene? Porque yo sí he visto una fotografía, ¿podría ser una apariencia similar a la de los buscadores de metales, por ejemplo? Existen varias formas de trabajar con un georradar. Las antenas, Ujú. pues sí, pueden ir montadas en estructuras como puede ser un carrito de un bebé o físicamente lo que puede recordarnos un cortacésped, o puede ser arrastrado por un mástil, en el caso así más parecido a un buscador de metales, o incluso puede ir arrastrado por un quad o un vehículo cuando estamos hablando de un dispositivo que se componga de varias Ujú. antenas, incluso 48 o 36 antenas. Ujú. ¿Qué tipo de materiales es capaz de detectar? Ya nos has dicho, bueno, muros, o sea, me imagino que si hablamos de materiales, desde metales hasta, en fin, piedras, ya nos decías que también cavidades, pero a nosotros nos ha llamado mucho la atención que sea capaz de detectar de alguna manera restos humanos. Bueno, en las aplicaciones forenses, Mm. el radar, bueno, o en cualquier tipo de aplicación, el radar lo que ve son las diferencias de densidades entre distintos materiales que atraviesa la onda. Mm. Una de las penalizaciones o deficiencias que tiene el radar es que no le pone un nombre a cada uno de estos materiales. Es decir, él te dice aquí empieza en el metro cero empieza un material y acaba en el 50 y a partir del 50 o en menos 0,50 y a partir de menos 0,50 hasta un metro tenemos otro. Ujú. ¿Vale? Entonces tenemos que apoyarnos en una serie de ayudas históricas o pistas que tengamos para poder darle un nombre a esos materiales. En las aplicaciones forenses, pues tenemos que seguir una serie de pistas, pues que se asocien las formas que estamos viendo, pues a lo que puede ser un movimiento de tierra y luego a unas formas pues humanas, ¿no? Por así decirlo, pues se buscan reflexiones alargadas, como puede ser un fémur, o más redondas, como puede ser un cráneo. Ujú. Por lo que nos estás explicando, Roberto, el georradar, por lo menos así en apariencia, se podría utilizar en tierra firme, pero ¿cómo se puede utilizar en un río, en este caso? No, en un río lo que se suele hacer es montar las antenas en una balsa y Ujú. entonces se juega con atravesar la capa de agua, Ya. ¿vale? Dará un reflejo, que es la parte de agua, y luego se verá lo que hay en el lecho del río. Ujú. El problema Sí. otra de las características del radar es que contamos con un con un compromiso entre profundidad y resolución. Ujú. A menos profundidad podemos obtener más resolución, Claro. pero a más profundidad tenemos menos resolución. Entonces, dependiendo de lo que sea la capa de agua,
no tendremos tanta resolución en lo que sería la base. ¿Hasta qué profundidad un georradar se puede decir que es seguro o certero pues al 90%, por ejemplo? Esto depende mucho de las condiciones del terreno que se exploren, porque las constantes dieléctricas del terreno, en las cuales influyen mucho pues, sus características físicas, químicas y sobre todo la humedad y la conductividad del mismo, influyen en la penetración de la onda. Estamos hablando, en este caso, como de cerca de un río. Se entiende que el terreno va a ser húmedo, por lo tanto la penetración de la onda va a ser escasa. La fiabilidad, hasta que el equipo no está trabajando en el propio terreno, es difícil decir en teoría. Bueno, lo cierto es que la policía sí tiene suficientes pruebas, por lo visto, para que estas investigaciones que se han llevado a cabo con el georradar les lleven a investigar una parte muy concreta del río Guadalquivir en busca del caso de Marta del Castillo. Ya nos decía Roberto que se puede utilizar que tiene muchas aplicaciones el georradar, incluso en este tipo de asuntos que tienen que ver un poco con las investigaciones forenses. Lo que no sé si es habitual o es algo excepcional. Sí, es habitual. Vamos a ver los casos. Nosotros, lo que es nuestra empresa, Geozón Asesores, no es especialista en búsquedas forenses, sino que nos dedicamos más a lo que es obra civil y geología. Pero, vamos, las prácticas en arqueología, que al fin y al cabo el objetivo es el mismo, la búsqueda de posibles fosas o cuerpos enterrados, es una práctica habitual de estas técnicas. Bueno, como experto no sé cuánto te quieres mojar, Roberto, pero teniendo en cuenta, independientemente del caso en concreto, ¿no? Pero teniendo en cuenta la zona donde se va a buscar, la utilización del georradar en ese tipo de terreno y de zona, y además la clase de búsqueda que se hace, ¿qué posibilidades crees tú que hay de que efectivamente lo que haya detectado ese aparato sean restos humanos? Es difícil aventurarse, es difícil, pero no es uno de los mejores sitios para el uso de la técnica. Desde luego, estamos hablando de una zona húmeda, probablemente tenga una inclinación, lo que son las laderas del propio río. El objetivo de estudio, como hemos dicho, es relativamente pequeño si estamos contando con una profundidad en la que tenemos que trabajar. Por la experiencia nuestro no va a ser un trabajo fácil. Ahora, desde luego que es una técnica que es muy rápida y muy barata para los resultados que da. Obviamente es un paso que hay que dar porque facilita mucho las cosas. Por último, Roberto, utilizar un georradar, ya independientemente de casos tan concretos y tan dramáticos como esto, ¿es una técnica cara? No. Estamos hablando que comparado con lo que es una exploración manual, una apertura de catas o el uso de unas máquinas retroexcavadoras para obtener un resultado, es mucho más barato en tiempo de personal como en desplazamiento de maquinaria. El dispositivo es pequeño, estamos hablando como un carrito de bebé, se monta en un maletero de un vehículo y se puede desplazar a cualquier velocidad de coche. Y los resultados son muy expansivos en cuanto a que exploras mucho terreno en muy poco tiempo. Entonces, al final, no es una técnica cara. Roberto Fabregat, geólogo técnico en Georradar de la empresa Geozone, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por ayudarnos a saber algo más de este aparato que va a ser el que ha dado origen a esta nueva búsqueda que se va a emprender del cuerpo de Marta del Castillo. Ojalá haya funcionado. Roberto, muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer. Buenos días. Bueno, y cuando son las 10:27 de la mañana vamos a hacer un paréntesis